Hola, yo soy Ana María Palacio y hoy les vamos a entregar un nuevo episodio de Finanzas para Creativos, donde queremos darles a ustedes el espacio que puedan aprender más de finanzas personales como artistas o como profesionales creativos o promotores del arte. Y hoy estamos en La Barquereña, en la Casa de la Cultura de Sabaneta, que nos prestaron este espacio, que es un lugar muy espectacular. Y estamos también en la compañía de una persona que nos va a ayudar hoy mucho a hablar sobre cómo empezar la carrera como artista independiente, cómo ha sido todo el trabajo de conseguir fondos para generar los proyectos propios. Entonces estamos con John Arango. Hola, que ¿cómo es están? poeta y que es artista audiovisual. Entonces, John, Ay, qué linda. muchas gracias por acompañarnos hoy. No, a ti y pues por la invitación. Qué bacano estos espacios, sobre todo pues hacer match de estos dos temas, finanzas con lo creativo, lo artístico. Creo que hay mucho recorrido ahí para... Exacto, es un tema que a veces los artistas ignoramos mucho. John, para que la gente te conozca y empiece a buscarte en los proyectos, cuéntanos un poquito más sobre ti. Bueno, yo soy John Arango, me defino como un artista visual de acá, de la ciudad. De profesión soy audiovisual, pero también soy poeta. Tengo mis pinitos en la actuación, no es lo que más ejerzo, pero bueno. Y pues realización de series web, campañas a nivel nacional, videos musicales, etcétera, ¿cierto? Y bueno, y ya. ¿Algún proyecto al que te sientas orgulloso que quieras que la gente vaya y busque? Pues actualmente estoy realizando el lanzamiento del primer sencillo de mi nuevo álbum de poesía y música que se llama Rojo Carmesí. Lo pueden buscar en todas las plataformas digitales y en YouTube para que vean. Súper. Listo, John. Vamos a entrar entonces en calor a revolver un poquito ese tema de las finanzas con el arte desde tu experiencia profesional. Claro que sí, dale. De lo que tú me has contado, pues me has dicho que tú desde el principio estabas muy claro con que querías ser artista y empezaste tu carrera de forma independiente. Ese paso o esa decisión es una decisión que para algunos es fácil. En el caso tuyo tú la tenías clarísima, para otros no es tan fácil, y también porque en el entorno se empiezan a recibir algunos comentarios de qué pasa con los artistas o cuando alguien decide estudiar o ejercer arte. Tú que ya pasaste por ese proceso de tomar la decisión y empezar a arrancar y organizarte financieramente, de pronto algún consejo que le quieras dar a las personas que nos están viendo y que quieran tomar una ruta similar a la tuya. Bueno, me gustaría ir pues como que al principio. Uno al principio pues cuando escoge el arte como profesión, creo que hay dos pilares que tenemos que tener en cuenta, ¿cierto? El primero es lo pasional y segundo, que sí o sí es lo financiero para tener pues como que una vida balanceada, ¿cierto? Y también hay que entender de que si nos vamos a dedicar a esto, muchas veces hay trabajos demasiado informales, pero es importante la proyección a largo plazo para, primero, cuidar la creatividad, que es muy importante, y segundo, no pasar por dificultades, por así decirlo, con las economías constantes, por así decirlo, ¿cierto? Y consejitos, pues bueno, sí o sí los artistas al principio de nuestras carreras, o bueno, lo voy a hablar también desde mi perspectiva, sí, al principio, pues bueno, cometer demasiados errores, hay que tener en cuenta. Pero digamos que lo que ustedes como artistas deben tener en cuenta, y si lo van a elegir es como profesión, ¿cierto? Es, primero, todos los artistas deberían tener un fondo de emergencia. ¿Por qué? Digamos que, y me pasó mucho en el principio de que, por ejemplo, me resultaban proyectos muy buenos, pero todos estos proyectos no se daban inmediatamente. O sea, no inmediatamente llegaba un proyecto bueno después. Entonces, digamos que los artistas pasamos como por rachas. Sí, a veces está proyecto, a veces entonces, no. viene un proyecto súper guau, pero ya después una racha bajita. Entonces, un fondo de emergencias para este tipo de cosas. Algo súper importante es también darle valor a tu trabajo. Valorarlo tú, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, mi trabajo vale esto sobre cualquier cosa en el mundo, no regalarlo. No regalar. ¿Cierto? Exacto. Okay. Entonces, muchas veces al principio cuando estamos descubriendo todo este mundo, el laboral y el financiero, pues no sabemos el valor que tiene ese proyecto. El talento, ¿cierto? Entonces, esas son, creo que las principales cosas que uno pues, más o menos no tiene en ese entonces, ¿cierto? Y una también es
la falta de planificación a largo plazo, que creo que uno, como esto es algo muy pasional que uno siente del corazón, entonces como que, ay, bueno, no, vamos a sacar. De hecho, esto que voy a decir también lo he sacado de la boca de muchos compañeros al principio de sus carreras, como que no, es que le estamos sacando la pasión a esto. O sea, estamos viviendo esto. Es algo muy de acá del momento y si le sacamos dinero, pues bueno. O sea, piensan solamente vivir el arte como una pasión, pero Exacto. tal vez no tienen la proyección de que pues necesitamos la parte financiera para que otras cosas funcionen. Exacto, entonces ahí es donde yo digo que la poca planeación financiera a futuro, ¿cierto? Yo, por ejemplo, personalmente, yo siento que desde un principio yo dije, yo quiero ganarme la vida con esto. Y bueno, hacer esto no es simplemente quererlo, sino como, bueno, también hay que proponérselo y también hay que organizarse. Entonces ese es otro, la organización. Digamos que yo lo percibo así, que el asunto de ser artista y con las finanzas ahora lo estamos tomando más en serio. Ahora estamos formalizando más procesos, más cosas para estar más organizados, digo yo pues. Sí, eso es lo que estás viviendo ahora, que antes Sí. de pronto se manejaban cosas más informales y ya como que, sobre todo en la ciudad, se están empezando a construir otras cosas Y que hay te más llevan a conciencia. formalizarte y a organizarte. Exacto. Total. Ya hay más conciencia, muchachos. John, así de tu experiencia con los proyectos que empezaste a hacer, de pronto un error que hayas sentido que cometiste grave, que digas, yo por qué la embarré con esto, con el dinero, que quieras compartir con la gente para que no les pase. Listo, pues errores muchos, ¿cierto? No nacimos aprendidos. Yo creo que es también importante pues como que darse la oportunidad de equivocarse. Ok. Entonces digamos, errores, o sea, la informalidad. Yo creo que esa es la más grande, pues al principio. El tratar de también de descubrir, porque el medio te lo pide, porque por ejemplo, ser independiente, ser una persona natural independiente. Entonces, obviamente, cuando empiezas a hacer este tipo de trabajos, te enfrentas con que, bueno, para pagarte tienes que pagar seguridad social. Para pagarte, te tenemos que hacer retención en la fuente. Entonces, cuando empiezas a tener esos conceptos vienen por primera vez así como así, porque me van a quitar este pedacito de plata, yo me Uno la gané. esperando que le llegue esa plata y se la quiten. Exacto, entonces como que bueno, entonces ya eso a uno se tiene que replantear cosas, uno tiene que replantear incluso el costo de su trabajo, de su talento, porque para que uno le quede bien su ganancia, por así decirlo, ¿cierto? Entonces digamos que muchas veces se utilizó más la emoción que la razón para poder cotizar algo, ¿cierto? Entonces ya obviamente ya eso lo impulsa a uno a que se tiene que organizar, sí o sí, ¿cierto? Y que por más que ames tú esto, que lo haces como con tanta pasión, porque yo creo que para todos, no importa la rama artística, si tú estás en esto y te dedicas a esto es porque amas hacerlo y porque el valor es inmenso para ti, ¿cierto? Entonces vuelvo y gira en torno a lo que dije anteriormente. ¿Cuánto cuesta tu talento? No regalarlo, todo esto. No regalar. Y bueno, digamos que ese es uno de los errores que cometí. ¿Qué otros errores cometí? Pues no sé, yo creo que ese es el que me ocurre por ahora. Pero eso es un error muy común en los artistas, porque, y sobre todo cuando uno está empezando a hacer su primer trabajo, de alguna forma, lo normal es que cuando la gente se emplea en una empresa es como que yo firmo el contrato y voy a trabajar y la empresa se encarga de pagar la salud y se encarga de pagar un montón de cosas, pero con los artistas que trabajan de forma independiente es un cuento completamente distinto, porque entonces ya te tienes que hacer cargo de conceptos que muchas empresas ni siquiera te dicen, sino que simplemente cuando llega el pago uno ve menor valor reflejado en la cuenta y uno es, ven, pero te faltó pagarme. Entonces es muy bueno que comentes eso, porque también el que un artista sepa eso desde antes hace que se vea mucho más profesional cuando llegue a las empresas, porque ya sabe que le van a sacar una retención y ya no va uno a pasar por el oso de retención. Me hiciste acordar de algo. ¿Qué es eso? ¿Qué te hice acordar? La primera vez que mandé una cuenta de cobro, a ver, era una campaña, ¿cierto? Entonces, yo tenía que cotizar salud por la ganancia, ¿cierto? Pero entonces yo en esa época, yo ¿cuánto tengo que pagar de seguridad social? Porque lo que yo ganaba era de la ganancia puntualmente, ¿cierto?
Y no, pues yo ¿de dónde saco esta información? ¿Qué hago? No, yo me acuerdo que yo llamé a esa empresa y dije, me pasan a la financiera y yo, ven, es que mira, es primera vez que yo voy a hacer esto. Entonces, a mí nadie me ha enseñado, yo necesito que me digas entonces cuándo tengo que pagar para que ustedes de seguridad social, para que ustedes me puedan hacer mi pago. Ajá. Y creo que di con alguien con demasiada paciencia y me dijo, mira, ¿cuánto fue lo que gastaste? Y ella me ayudó ahí un momentico, ya después lo pude hacer yo, pero esa primera vez fue así. Traumático. No, y no, a mí, te lo juro, te voy a ser sincero, yo dije, me importa una nalga. Le voy a preguntar a la que me va a facturar. Y ya, pues obviamente ya con asesoría, ya lo hago solito. Es que no es el primer artista que me dice eso y nada más tenía una conversación, yo creo que fue esta semana con otro artista que me decía, me devolvieron la cuenta de cobro 3 veces. Porque él decía, una cuenta de cobro, ¿eso cómo se hace? La mandó la primera vez, se la rechazaron, la mandó la segunda vez, hasta que le tocó buscar a la persona financiera de la empresa para que le explicara. Entonces yo creo que uno pues es de no tampoco tener vergüenza por no conocer las cosas. En todas las profesiones nos pasa que uno desconoce aspectos inclusive de su misma profesión. Exacto. Entonces si yo no sé, entonces pregunto. Aunque todavía más bacano uno saber antes de que le pase, porque entonces ya uno llega como con todas las cosas preparadas y se ve mucho más profesional. Entonces muy bacano. Nosotros vamos a hacer también contenido acá donde la gente va a poder ver, por ejemplo, qué tiene que hacer con ese tema de la seguridad social, que es un tema especial y uno dice, ¿cómo así? ¿Cómo lo calculo? Y entonces, ¿y luego qué hago con eso? ¿Cómo me come? Eso también lo vamos a hablar acá. Entonces es muy bacano también para que veas ese episodio y las personas pues, que están viendo el episodio de hoy estén pendientes de ese, porque vamos a ampliar ese tema que creo que es un dolor muy grande dentro de la comunidad artística. Sí, y por favor, tengan empatía para las personas nuevas. O sea, si usted en ese momento dio con este podcast y usted acaba de contratar a un creativo que está iniciando su carrera, tenga empatía por los procesos de esos chicos. No nacimos aprendidos. Muchos contamos con la fortuna de que, bueno, como en el ejemplo que acabo de dar, pues me asesoraron un momento. Yo te digo algo, cuando yo colgué, yo dije, qué pena, pero tenía que hacerlo. Entonces sean empáticos con los artistas, no nacimos aprendidos y estos procesos son muy complejos y más en este país, que poco hay veces se le apoya a los artistas. Es verdad. Cuéntanos un poco, John, cómo has manejado el tema de la incertidumbre financiera como artista. Ya tú nos diste un poquito de luces con respecto a eso, y es que sabemos que los proyectos no necesariamente van a venir uno tras otro. Uno puede tener un proyecto pequeño, otro despuesito, quién sabe si es al año, puede que llegue uno grande, después puede que llegue otro más pequeñito. Y aparte de eso, lo normal en el mundo artístico, o lo que he conocido hasta ahora, es que le pagan a uno a 30, a 60, a 90 días. Entonces empieza un desbalance y una incertidumbre. Una montaña rusa. ¿Cómo has logrado tú equilibrar esa parte? ¿Cómo has logrado manejarla durante todos estos años? Muñeca, yo creo que es foco. Estar enfocado en lo que estás haciendo, ¿cierto? Uh-huh. Y bueno, acá viene algo que pues creo que voy a hablar mucho, que es lo de la planeación a largo plazo, ¿cierto? O sea, primero hay que tener en cuenta de que tenemos que tener en cuenta qué queremos hacer y qué queremos hacer hoy y qué queremos hacer en un futuro, ¿cierto? Uh-huh. Entonces, para calmar esa incertidumbre, o sea, yo he pasado por todo ese tipo de procesos de incertidumbre, que quiero hacer un montón de proyectos, pero también, por ejemplo, en mi caso, que es audiovisual, estoy en un medio que es demasiado caro. Es una industria millonaria donde incluso comprar un lente para tu camarita, un lente bueno que te dé una imagen maravillosa, es muy costoso, ¿cierto? Uh-huh. Entonces, en mi caso, es estar enfocado, qué quiero hacer, porque también tengo que ser consciente que no puedo hacer una película de $1.000 millones cuando tengo apenas recursos para ir a clases, ¿cierto? Uh-huh. Entonces, inicialmente, pues, uno cuenta con los recursos, pues, cuando eres estudiante, con los de tu papá, o si trabajas o si estás trabajando cuando estás muy, muy, muy joven, ¿cierto? Pero también es como que esa parte del proceso, o sea, ser paciente, no sé, porque es que yo he pasado también por muchas de estas situaciones donde pues literalmente la financiación de mis primeras producciones era con lo que yo podía juntar con mi mamá, mi abuela y esto.
los materiales. Ya después, cuando ya empecé a hacer proyectos más colectivos, nosotros nos íbamos, por ejemplo, con Mentes Alternas. La primera temporada nosotros hacíamos unos, por así decirlo, una clase de eventos donde invitábamos a las bandas rock de la serie y ellos tocaban, no nos cobraban porque era para nosotros poder financiar. Entonces, por ejemplo, una vez hicimos un evento en el Blue nos abrió las puertas, nos dijo que les vamos a dar a ustedes todo el cover y nosotros nos quedamos con lo que todo consuman. Y las bandas tocaron, porque pues las bandas también se beneficiaban pues de este proyecto, ¿cierto? Y así, ¿cierto? Y con eso pudimos financiar parte pues como que de la serie. Entonces mira, por eso te digo que uno tiene que ser primero paciente y estar enfocado en el momento también en que estás. Entonces obviamente si uno está bien tirado y quiere hacer una película de $100 millones, eso es imposible. Entonces hay que estar pues, centrado en qué momento de tu vida también estás. Y esa incertidumbre balanceala con lo que puedes ir gestionando. El proceso, yo creo que esa es la palabra, el proceso. O sea, vivirse el proceso, ser paciente y pues planear a largo plazo. Yo creo que estás mencionando algo que me parece muy importante y que he notado mucho al asesorar artistas, y es que la mayoría del pensamiento está enfocado en el corto plazo. O sea, ¿qué voy a hacer mañana o cómo voy a subsistir el mes que viene? Entonces me parece muy bacano eso que mencionas con respecto al enfoque de largo plazo. Y creo que es que aquí obviamente estamos hablando de contenido para artistas, pero aplica para muchas profesiones. Cuando tú estás enfocado en cuál es el resultado final que quieres tener, es más fácil hacer toda la preparación y tener todo claro para poder llegar hasta esa meta. Entonces es muy importante empezar a planear más hacia largo plazo. Inclusive algo que yo sé que tú haces con los proyectos, y es que tú los presupuestas. A nivel de presupuestos, en los artistas eso casi no se ve. De pronto un poquitico más cuando se van a hacer proyectos, pero al momento de cuidar sus finanzas personales casi no se hace. El presupuesto, y aquí como para empezar a introducir algunos conceptos con respecto a finanzas, los presupuestos, lo que la gente normalmente maneja es: me gasté esto y me gasté esto otro y ingresó esta plata y ya. Pero los presupuestos, y sobre todo cuando uno está hablando de sus finanzas personales, uno debería de planear todo su año. Uno tiene que empezar a visualizarse más allá, uno no solo para prepararse, sino porque de alguna forma, o desde mi punto de vista, eso, no sé si manifestar, no sería para mí eso, sino que uno empieza como a buscar alternativas y a ver alternativas que lo van llevando a ir cumpliendo todo eso. Así yo esté mirando hacia un año. No tengo la bola de cristal, pero al menos sí tengo un presupuesto que me genera una ruta y yo me empiezo a preparar hacia allá. Entonces lo ideal, pues espero más adelante poderles hablar un poco más de cómo preparar los presupuestos como artistas, pero entonces vamos avanzando en otros temas. ¿Listo? Me parece muy bacano eso que dices, porque realmente en los artistas uno encuentra mucho eso. La proyección es a corto plazo y uno debe hacer las proyecciones a largo plazo, no solamente financieramente, sino dentro de la carrera artística. Uno también debe de visualizarse hacia dónde quiere llegar para poder prepararse y llegar hasta allá, ¿cierto? Tú me has contado entonces que para las producciones que has hecho, ya tú nos dijiste las primeras, entonces me ayudó mi mamá, me ayudó mi abuela, yo hice eventos y demás, pero entonces a medida que va avanzando tu carrera y a medida que va avanzando la carrera de los artistas, ¿consideras que hay un punto en el que la gente tiene que empezar a formalizarse? ¿Y por qué? Pues sí, hay que formalizarnos. ¿Por qué? Pues primero pues vamos a tener muchos beneficios por el lado pues de lo legal, ¿cierto? Independientemente si eres una persona natural o decides crear una empresa, ¿cierto? Primordial, pues a nosotros a los artistas, algo que nos debe preocupar también mucho es el tema de los impuestos, ¿cierto? Y cuando empezamos también a generar mucho dinero porque estamos en la era digital, donde el video lo mueve todo, donde las redes sociales le dan prioridad al algoritmo. Entonces los artistas audiovisuales somos muy rentables. Entonces quizá algunos que otros podemos tener más ingresos que otros, pero entonces la formalidad nos da orden
y nos da pues y también la tranquilidad con nuestras finanzas, ¿cierto? Entonces digamos que alrededor de todo esto está el que se me fue la palabra. me disocié. De pronto, cuéntanos un poquito, John, ¿cuándo te diste cuenta que tenías que empezar a formalizarte más? Ok. Bueno, yo me di cuenta que tenía que empezar a formalizarme cuando precisamente mi trabajo se volvió más, pues como cuando tuve más afluencia de trabajo, ¿cierto? Y no solo pues en el audiovisual, sino también en el digital marketing. Entonces, pues uno tenía que estar al día también pues como con sus cuenticas de cobro, la seguridad social, porque por ejemplo hace algunos años sí o sí te retenían el pago hasta que no hicieras el pago de la seguridad social. Actualmente eso ya no es un problema, pero entonces uno como audiovisual y nuevo en el medio, ¿no? Como que uno que quiere la plática rápido, ¿cierto? Uh-huh. Entonces, si teníamos todo al día, pues más rápido nos entraba la plática. Uh-huh. Es que, no sé, uno cuando ya empieza... Es que, no sé, digamos que no todos tenemos la fortuna de ganar dinero por hacer lo que nos apasiona, uh-huh. ¿cierto? Entonces es muy emocionante cuando empiezas a facturar, la verdad, sí. Y por algo que te apasiona hacer, ¿cierto? Por ejemplo, mi primer empleo fue de ser mesero y era algo muy emocionante, pero fue muchísimo más emocionante cuando por primera vez tuve que entregar un video musical, uh-huh. ¿cierto? Entonces, primero estar orgulloso, pues, como que de eso tan bonito que lo va a ver tanta gente y de la ganancia, pues, que iba, pues, como que a tener, ¿cierto? Uh-huh. Entonces, digamos que las primeritas cuentas de cobro, lo que faltaba, entonces era esa necesidad de tener el dinerito lo más rápido posible, por así decirlo, me hizo como que no tenemos que formalizarnos. Tenemos que empezar a organizar las cosas, exacto. Hay que empezar a... Y no solo eso, sino también que tu portafolio esté al día, mostrar que tus proyectos se vean lo más limpios posible, lo más profesional posible. Entonces no solo financiero, sino también lo otro, para como saber tú cómo te tienes que vender, uh-huh. ¿cierto? Que también es muy importante. Entonces es a partir de ahí, cuando llega esta oleada de información, no, necesitas todo esto para que te podamos pagar. Uh-huh. Y uno es como que, hola, ¿cómo se hace una cuenta de cobro? Y así, yo creo que esa es... O sea, el mismo entorno, el mismo mercado, la economía te empieza a obligar a organizar tus cosas. Exacto, si no te pagan, mami. Y de pronto con los inversores, ahí también te tocó hacer algo diferente para ir buscando inversores para tus proyectos. Te voy a ser muy sincero, yo he sido muy independiente. A mí no me gusta depender de un inversor, ¿cierto? Uh-huh. Porque yo creo que eso también es como una perspectiva de vida, ¿cierto? No me gusta estar muy atado a que tenga que cumplir ciertas cosas para poder hacer mi proyecto posible. Entonces, por eso siempre he buscado como que otras alternativas, como te decía, hacer eventos, uh-huh. canjes, y unas que otras marcas que nos apoyaban también como con alimentación, pero no dinero exactamente, pero eso ayudaba pues a financiar finalmente pues como que los proyectos. O sea, desde tu punto de vista prefieres como no acudir a inversores para poder tener mayor libertad creativa. Sí, y digamos que si acudo, actualmente pues sí ya hago más esa práctica, acudo para cosas demasiado puntuales, ¿cierto? Uh-huh. Por ejemplo, en la última producción acudí, fue a 2 inversores para un tema de alimentación, uh-huh. y para un tema de asesoría con el tema pues que se tenía que dar, y ya, fue más que todo como que eso, pero que el resto lo pudiese controlar pues como yo, porque no hay nada como la libertad creativa. John, y aparte de todo lo que nos has comentado, sabemos que eres poeta, sabemos que has hecho videos musicales y que tienes otros proyectos, también tienes una agencia de publicidad. ¿De dónde nace la idea de, aparte del otro, también tener la agencia de publicidad? Esa es una pregunta muy linda, y es porque vamos a financiar nuestros propios proyectos y vamos a vivir la vida que queremos, ¿cierto? Entonces de ahí nace todo esto, porque están mis sueños como artista, como realizador audiovisual, como corporativo, y están mis sueños personales. Entonces yo no quiero llegar a viejito y de que
no, o sea, perdón, no quiero llegar a viejito y que cuando esté viejito yo pueda decir, no pude cumplir mis sueños artísticos, por así decirlo. Pero tampoco quiero estar muy joven y decir como que no estoy haciendo nada para... Sí, no, para llegar a tener una casa, pero entonces no sé si me hice entender. Lo vuelvo a retomar. Listo, a retomar. Listo. La idea de una agencia nace por el solo propósito de tener dos cositas: una vida artística y mi casita. O todas estas cositas personales, mi casa, mi carro, mi todo. Pero a la vez yo no quiero llegar a viejo, por así decirlo, sin mis sueños de ser un artista, de ejecutar todo esto que hago. Como por ejemplo ahora estoy lanzando pues Rojo Carmesí, ¿cierto? Pero también estoy a la par, estoy trabajando para así alcanzar ese sueño que es mi casita, mi carrito y mis cositas, ¿cierto? Entonces soy muy partícipe de la autofinanciación porque no quiero depender de nadie. Económicamente, claro está. Uno ya en cuestiones creativas, uno sí cuenta con un montón de personas que lo pueden apoyar a uno en diferentes cosas, pero digamos que en el tema financiero, pues sí. Yo, por ejemplo, este proyecto que está saliendo, yo lo tengo guardado hace muchísimo tiempo, pero yo no lo quería sacar hasta que hasta que tuviese pues como que toda primero la capacidad económica, la capacidad creativa incluso, para que saliera como yo quisiese, no simplemente como que vamos a lanzar esto y dejémoslo morir. No, eso no. Entonces yo la verdad estoy proyectado hacia que quiero mi casita, mis cositas, pero mientras eso llega pues sigamos haciendo arte y vivamos de estas cosas. Entonces no sé, pues me he planeado eso y creo que ha sido un estandarte en mi vida. A mí me parece muy bacano lo que, pues hay una idea ahí que yo quiero que los artistas, los creativos se empapen de eso. Y es que es importante tener varias fuentes de ingreso para poder también hacer otras cosas con más tranquilidad. Y eso no se da solamente en el ámbito artístico, sino para mí en cualquier profesión. Uno no debería depender de una sola fuente de ingreso, sino que uno debería tener fuentes variadas. Y eso es lo que, por ejemplo, a ti te permite más tranquilidad para hacer de forma independiente tus proyectos, sin esa carga de tengo a alguien que como puso dinero, entonces está cambiando cosas de mi idea creativa. Te quita esa carga y aparte de eso entonces te permite tener esa estabilidad financiera, uno, para vivir el día a día, pero también te permite proyectarte a otras cosas más hacia futuro. Entonces me parece muy bacano que comentes eso, porque es algo que a mí me gustaría que los artistas empiecen a interiorizar más. No solo el hecho de quedarse simplemente, si yo soy actor, entonces solamente voy a sostenerme si me contratan en una producción. No, es que yo puedo hacer muchas cosas. Y no solamente relacionadas con el arte, también como para darle ideas a las personas que nos están viendo. De muchas cosas uno puede sacar ideas, emprender. Emprender es importante y es como de sentarse a pensar qué otras cosas de valor tengo yo que puedo ofertar y que me pueden dar esa tranquilidad financiera. Ideas como, yo conozco un artista, él es muy teso en lo que hace, él es músico, pero también le encanta el vino. Oh, Yo le digo, haga parches de vino, tertulias de vino, invite a la gente, genere covers de eso, busca que amas, porque uno como artista, uno ama muchas otras cosas, o sea, uno puede tener muchas pasiones. Mira que tú haces poesía, pero entonces también haces videos musicales, o sea, haces diferentes cosas. Y eso yo creo que nos sucede a todos. Hay que buscarse la papita. Hay que buscar, no quedarse quieto como que, bueno, yo soy esto, pero entonces si no me cae en proyecto, entonces no hago nada y no me sostengo en el día a día, sino que puedo realmente buscar otras alternativas complementarias y que no hay ninguna vergüenza en eso. Está bien. Entonces eso es que considero yo que hay que empezarlo a normalizar. Exacto. Es que John va mencionando cosas que responden otras preguntas que tenía. Bueno, invéntate preguntas. Pero podemos mirar en el equipo qué preguntas adicionales hay para que aprovechemos el espacio con John. Entonces, John, vamos a hacer un segmento que se llama Preguntas del Equipo. Acá en el equipo también hay muchos artistas, muchos creativos que quieren conocer de las experiencias que tienen los invitados, que son muy valiosas. Entonces, tenemos una pregunta. John,
Te pregunto, si con la cuestión esta de que uno tiene que buscarse la papita y uno tiene que buscarse qué hacer, por ejemplo, si uno no consigue apoyos y claro, uno se quiere autofinanciar todo tampoco para depender de gente que le diga como, ay, pero entonces usted cuánto me va a dar de esto, ay, ¿cuántos seguidores tiene usted? ¿Cuánto? Entonces, por ejemplo, ¿tú qué crees que faltaría o tú qué harías como para que los artistas audiovisuales, hablando del audiovisual, tengamos como un lugar o algo que podamos decir, ok, nadie me está ayudando, puedo hacer esto o tengo este lugar? No sé, yo me pienso como algún lugar que le ayude porque también sabemos que no hay muchos fondos tampoco para hacer como proyectos, pues y realmente pasan muy poco a hacer proyectos audiovisuales y en general. Entonces, ¿tú qué opinas de qué se podría hacer al respecto desde tu punto de vista? Ok, pues yo creo que uno se tiene que reinventar mucho como artista también. Porque bueno, una cosa es ser artista y otra cosa es ser tu productor ejecutivo. Ya a mí me gusta jugar también mucho ese rol porque es saber vender pues tus cosas. Pero también hay que tener en cuenta, por ejemplo, de que nosotros como artistas también hay demasiados fondos públicos con los que podemos financiar producciones y donde no nos tocan la creatividad para absolutamente nada. Por ejemplo, hay demasiados fondos nacionales y también a nivel pues como de departamental y de ciudad. Convocatorias para hacer cortos, para hacer eventos en calle. Entonces no solo en lo audiovisual, ¿cierto? Pero también es saber buscar esas convocatorias y también hay que entender de que tú no las vas a ganar todas. Entonces, esa puede ser también una opción. Otra opción es reinventarse. Por ejemplo, en el caso de nosotros fue hacer eventos con las bandas. Y fue algo que en su momento se dio. Ahora no sé si eso se daría. Tengo amigos que han hecho rifas. Entonces yo creo que si tú quieres hacer algo, te buscas la forma. Te buscas la forma, ¿cierto? También he hecho proyectos donde tengo que hacer canjes. Canjes con cosas. Por ejemplo, para Mentes Alternas 2, nosotros no teníamos el dinero suficiente para alquilar una funeraria. Un carro fúnebre y un ¿cómo se llaman las vainas? Los ataúdes. Los ataúdes, eso es costoso. Entonces yo llegué y le toqué la puerta de la funeraria y yo le dije, hola amiguis, ¿cómo estás? Me vas a prestar un carrito de esos y me vas a prestar una caja de esas y yo te hago un comercial. Ya. Entonces también es, ingenio. O sea, no sé. Y preguntar, es que a veces uno se tiene que ver que no, es que me van a hacer caso, yo que los voy a molestar. Es tu proyecto, lo quieres hacer, entonces lo peor que te pueden decir es que no. Pregunta, pide ayuda y de pronto alguien va a aparecer. Tocar puertas sin miedo, o sea, lo peor es que te digan es que no y ya. ¿Cierto? Sigo buscando, hay más opciones. Exacto, y así para un montón de cosas. Yo creo que es como en saberse reinventar, saber vender las cosas. Que, pues así, pues como... De hecho, pues nosotros buscamos para las primeras series este tipo de cosas así, canje o cositas. Por ejemplo, también una vez llegó una bebida a una producción y el señor nos dijo, no, cuando hagan la escena, muestren... como que la están bebiendo, es la etiqueta. Y ya, yo les doy una platica. Y nosotros, bueno, hágale. Y así, pero no, hay que reinventarse, saber cuándo. Pero yo creo que puedo concluir con eso. O sea, si tú amas ese proyecto, si tú lo quieres sacar, tú vas a hacer todo lo posible para eso. De buenas prácticas, claro está. Aclaremos esa parte. Aunque también hay unas Tenemos muy otra raras. pregunta por allí de nuestro querido Steven. Pasa que como artista, claro, tú quieres encontrar esas opciones, pero si estás empezando, te van a preguntar como, ¿y tú quién eres? Entonces, de pronto, cuando te has encontrado ese tipo de cosas, ¿cómo has reaccionado tal vez? ¿O qué pueden hacer esas personas que les dicen como que y tu marca personal pues está posicionada? ¿Quién eres tú? Entonces, ¿qué has hecho tú en esos casos? Yo he sido una persona muy afortunada. Lo digo porque digamos que algo que fue Mentes Alternas 1, una serie muy popular en 2014, hace 10 años, me dio pues como que toda esa visibilidad. Entonces digamos que en mi caso antes me han dicho, hey, vení, vos sos el de Mentes, vení, edítame este video, vení, haceme esta cosita. Pero tirando eso de un lado, yo creo que es muy importante uno tener pues como que sus cositas al día, su portafolio, una buena imagen, por el hecho de también lo que veníamos hablando ahorita, formalizarnos. Y no solo formalizarnos en el tema de las finanzas, sino también ese perfil profesional.
Entonces, obviamente, si yo soy una marca y quiero hacer un trabajo, quiero contratar un servicio, quiero al más profesional. Entonces también es venderme profesional, tener una imagen corporativa, tener al día los proyectos, los mejores proyectos, también tener un portafolio de servicios donde incluso el cliente pueda elegir paquetes diferentes. Entonces que creo que es muy importante uno tener como que esa visión también corporativa, empresarial, para que vean lo serio que eres, que vean lo profesional que eres y así poder tener acercamientos, ¿cierto? Entonces creo que eso es un golazo. Y si bueno, y si apenas estamos empezando y si apenas eres una persona que está haciendo videos musicales y te empiezan a recomendar, yo te invito, la verdad, a que te organices, que organices un portafolio, que te organices, si no tienes para una página web, una red social donde tengas ahí ancladas tus cositas, las cositas que haces con mayor calidad. Y eso lo pueden ir pasando, porque no hay mejor publicidad que el voz a voz. ¿Cuál hijo de madre es que Meta, pautas en Meta? El voz a voz por tu excelente trabajo, ¿cierto? Entonces sí, es muy, muy importante eso. Si era la respuesta a eso. Bueno. Sí. De pronto el tema de recalcar que todo el mundo empieza por algo, por un punto. Entonces, a veces estás iniciando y no eres reconocido, pero no significa que entonces no tengas oportunidades. Es de buscar y de seguirlo intentando. Y lo otro que decía John es de, si yo no soy reconocido todavía, pero tengo mi trabajo bien argumentado, bien organizado y me muestro de forma profesional como a quien le estoy ofreciendo mi trabajo, es más posible que me den un sí, si estoy de alguna forma preparada, así mi marca personal todavía no esté full posicionada. Ok, un canje justo para todos. ¿Cómo logras que si estás intercambiando servicios, si vas a hacer un canje, que realmente el canje sea justo para ambas partes? Bueno, partamos de algo de que muchas veces quien tiene el mayor presupuesto siempre va a querer tomar ventaja. Eso es algo que siempre es universal. Pocas veces nos encontramos con estas situaciones 100% sinceras. Sin embargo, yo creo que lo que tenemos que hacer es simplemente darle valor a tu canje. Por ejemplo, yo una vez hice una página web, porque entre mis tantos talentos también se hace páginas web. Y había una productora que quería una página web. ¿Qué no sabes hacer? Más fácil. Muchas cosas, la verdad. Esta productora quería una página web y yo les hice la página web y lo mejor que pude haber hecho es, bueno, hacer la página web vale esto. Y el canje era que ellos me prestaban equipos para un video musical que yo quería hacer. Entonces yo dije, bueno, mi precio es este. Balanceémoslo con el canje de sus equipos. O sea, comparar el servicio que están prestando ellos en cuánto se oferta normalmente en el mercado versus el costeo que yo hago, y ahí puedo... Porque muchas veces también cuando estamos iniciando regalamos muchas cosas que son demasiado valiosas, y no solo es el dinero, sino ese conocimiento tuyo que tienes. Entonces yo creo que lo más recomendable es darle valor a lo que tú vas a canjear. Y si tú vas a canjear tu servicio de audiovisual, el alquiler de un equipo o algo, es que le des valor y que puedas mediar porque pues tampoco uno quiere ser un ventajoso, ¿cierto? Sino que sea justo para los dos. Entonces, ¿cuánto vale tu trabajo y cuánto vale el mío? Y comparemos y cómo podemos negociar. Yo creo que es la respuesta. ¿Quieres dar unos últimos 3 consejos a las personas que nos están mirando para que tengan en cuenta en sus vidas profesionales? Bueno, al principio yo creo que es normal que dudemos de tantas cosas, y más cuando nos llegan con tanta información sobre cómo nos tenemos que formalizar. Pero primero, no tengan miedo. Segundo, tener foco y no tener miedo a una planificación a largo plazo. Somos artistas, como artistas somos seres emocionales, queremos que todo salga rápido, incluso hay veces humanamente nos saltamos ciertos procesos, ¿cierto? Pero si tenemos paciencia, ¿qué era lo segundo que yo dije? Si tenemos paciencia, foco y planeación a largo plazo. Bueno, el sin miedo es como ahí... Cuarto, el bonus. Bueno, volvamos a organizar. Eso, paciencia.
Es que el sin miedo es como, dejémoslo como Paciencia. 1.0. Listo, El paciencia. segundo es... ¿El segundo cuál era? Ya me voy. El segundo es foco y el tercero es planeación a largo plazo. Y bueno, Vea. si juntas esto, estás venciendo al miedo. Que vendría siendo algo como así. No es este dedo. Y ya, pues yo creo que cada quien también es libre de hacer pues como haga sus cositas. Yo conozco artistas que son reacios a formalizarse. Pero acá hay un tema muy importante y un tema que yo le tengo demasiado respeto y es a tu declaración de renta. Y eso es algo que a nosotros ya a esta edad, nosotros como personas naturales independientes nos tenemos que poner muy serios, porque no queremos una multa de la DIAN. No, ¿Cierto? nada divertido. Y no es nada divertido, entonces también no hay nada como tener tu ¿cómo se le llama eso? Tu estado... Pues para mí es como estar tranquilo. Sí, sí. O sea, si tú ya sabes qué es lo que te espera, ya tú guardas para eso que te espera. Cuando llegue simplemente pagas tus impuestos o pagas, a veces no necesariamente que uno tenga que aclarar, significa que uno va a pagar. Muy bien, sí. Pero a veces necesita uno que lo ayude quién va a presentar la declaración. Entonces, si uno sabe más o menos cómo son las cosas, uno guarda y cuando llegue la época ya uno está tranquilo, uno no lo toma uno como con el susto y el acelere, porque ya se organizó, tiene sus cositas al día. Exacto, y pues cuando les digo que hay que tener respeto a esto es porque es en serio. Por una cosita que no hagamos, como que, ay, no, eso te pueden multar hasta la... Sí, chicos, es eso. Sí, y qué gracia uno estar pagando multas sabiendo que ese dinero uno lo puede invertir o en su propia carrera o en esos sueños que uno tiene también, Exacto. que no necesariamente están ligados a la carrera, pero que hacen parte de la vida que uno quiere vivir, como en tu caso el hecho de tener casa propia. Ah, sí, yo quiero mi casita, mi carrito, No aprende a mis pagar multas en perritos. vez de mejor invertir en esas cosas que uno ama. Exacto. Es mejor organizarse, estar claro con lo que hay que hacer. Eso. Entonces ya aquí estamos llegando hacia el final del episodio y pues quiero dar gracias especiales a la Casa de la Cultura La Barquereña, que es un lugar muy especial, la gente muy amable y nos permitieron grabar el día de hoy este episodio, en este espacio que es súper agradable pues con toda esa cantidad de naturaleza. John, hay personas que probablemente quieren saber más de ti y que te dieron en este episodio, entonces porfa regálanos tus redes para que te vean allá. Bueno, mira, me pueden buscar en redes sociales como John Arango. Ahí les algo pues fácil. También pues mi arroba es Johncito Arango. Es una larga historia con eso, pero El bueno. Johncito y el John. Johncito. Sí, pero me pueden buscar así o se pueden meter a mi sitio web que es johnarango.art y ahí está pues todo mi portafolio pues de proyectos, un blog, me encanta escribir. Entonces ahí se van a poder enterar pues como que todo. Agradecerte, mujer, por este espacio tan lindo, tú también tan carismática y qué bacano que haya este tipo de contenido para que muchos artistas puedan verlo y quizá puedan organizar sus cositas, porque no todo es ahí, no todo es lo emocional, sino también lo objetivo, lo que vamos a Los organizar. artistas también tenemos que ser Y interdisciplinarios. también porque tenemos que una buscar mala otras. fama, tenemos Sí. una mala fama de que usted es artista, usted no... usted es súper que informado. empezar a derrumbar eso. Sí, no, somos personas Las muy malas famas. organizadas. Vaya, bueno, Y para eso entonces vamos a seguir lanzando más contenido, entonces también estén pendientes de nuestras redes para Creativos Finanzas, entonces estén súper pendientes porque vamos a estar lanzando más episodios, también de lo que hablaba John, de los impuestos, que es importantísimo, también vamos a hablar de propiedad intelectual y de otros temas que son muy complementarios a la profesión. todos esos episodios no se lo pueden perder. No se lo pueden por perder. favor. Bueno, John, Gracias, muchas mi amor. gracias.